Muchas gracias, José María. Me encanta estar aquí en este encuentro de jóvenes misioneros de OMP y más invitado por José María. Y además está Carlos Taracena, que no te había visto, estabas aquí, chaval. No, y entonces estoy muy contento. No la habías visto porque acaba de llegar. Claro, te acabo de llegar. Acabas de llegar, no, es que en el almuerzo tampoco te he visto. Y me hace mucha ilusión porque a Pepe yo lo conozco desde hace 20 años. Lo sé porque yo tenía 18 años y fue cuando empecé a ir a la Casa de las Misioneras de la Caridad en Madrid a ayudar ahí a las hermanas, y había un cura que celebraba misa por la mañana y entonces ahí nos conocimos y compartíamos esa pasión por las misiones y a la vez ese amor por esta santa que a mí realmente me cambió la vida. Entonces la charla de hoy va a hablar sobre la Virgen María, primera misionera. Es lo que me han propuesto y me encanta hablar de la Virgen María porque estoy enamorado de la Virgen María, la mujer de mi vida, y sobre todo porque, como decía Madre Teresa, es la primera misionera. Ella decía que cuando se llena de Jesús, ¿no?, por el Espíritu Santo y concibe sus purísimas entrañas al Verbo Eterno, lo que hace es salir. Entonces, no sé si está el PowerPoint, la segunda diapositiva, que dice Lucas: María salió con prisa alegre, con festinazione en la Vulgata, que es con prisa alegre. Y entonces es esa prisa que uno tiene de llevar el amor de Jesús a los demás y además con alegría. Y entonces dice, a visitar a su prima Isabel. Y por eso ella es el modelo de las misiones, la primera. Y siempre la Virgen está al comienzo de todo en la vida espiritual. Está al comienzo del Evangelio, en Lucas, cuando Jesús viene al mundo, y está al comienzo de lo que algunos denominan la misión ad gentes, que es en Pentecostés. Está María, junto con María, en el cenáculo reciben el Espíritu Santo y salen a evangelizar. Y de estar con un miedo terrible, con temor, a salir a evangelizar y a convertir a miles de personas por esa efusión del Espíritu Santo. Por eso me encanta. Hoy quizá no va a ser la charla que vamos a tratar el tema más importante en este fin de semana, que sería Jesucristo, la Trinidad, pero sí el tema más bonito, porque trata a la mujer más bonita que hay, que es la Virgen María. Y por eso me encanta, porque a ese toque tierno que todos necesitamos también en la vida espiritual. Y Madre Teresa decía que ella era la primera misionera, y lo que nos recuerda es que tú compartes lo que tienes en el corazón. No hay que forzar ser misioneros. No hay que forzar a hacer apostolado. Cuando uno está enamorado de Jesús, te sales solo. Igual que cuando te recomiendan o te gusta un restaurante y dices, oye, entonces que llamas a tus amigas, tienes que ir a por este restaurante, o he visto esta serie en Netflix o en no sé qué plataforma, tienes que verla, una película o algo de ropa que te gusta. Tú compartes lo que a ti te hace feliz con la gente que quieres. Y entonces es algo automático, no hay que forzarlo. Entonces es como uno comparte lo que tiene en el corazón. Y fijaros que María, el día de la Encarnación, se llena del Espíritu Santo hasta que Jesús se encarna en ella, y lo que hace es salir a compartir de aquello que está llena, y es de Jesús. Y por eso nos marca el camino de un verdadero misionero, una verdadera misionera. Yo realmente esto lo tengo en el corazón porque desde pequeñito, yo con 15 años, me han dicho que era testimonio charla, entonces no sé lo que voy a hacer, pero bueno, algo así haremos. Y yo con 15 años, yo soy de Madrid, de un barrio sencillo que se llama La Moraleja, y entonces cuando era pequeño, pues yo tuve un momento con 15 años en el que me planteé por qué iba a misa, por qué iba a medios de formación, me parecía aburridísimo, por qué me tengo que sentir mal por salir de fiesta con mis amigos, eso de tener que ir a confesar, y entonces yo tomé la mejor decisión de mi vida, que es dejar de ir a misa. Lo mejor que decidí en mi vida, porque, como veis, esto cambió, porque ahora estoy así, pero porque realmente empecé a buscar yo por mi cuenta, pero a la vez veía a mis amigos que muchos fumaban porros, otros todo el día jugando a videojuegos. Llega un momento, algún viernes por la tarde, decía, oye, tíos, como juego una hora más al FIFA, se me va a pudrir el cerebro, ¿sabes? No puedo más. Y a la vez, como me decía una chica el otro día de forma poética,
padre, yo ya me he convertido, antes tenía relaciones de, como decía, abrazos vacíos y besos rotos. Dije, vale, te he entendido. Le dije, pero de unas relaciones vacías. Entonces yo empecé a buscar y entonces hice algo que es muy peligroso. Y es que cogí una Biblia y al lado de mi casa había unas monjas esclavas del Sagrado Corazón de Jesús que tenían el Santísimo expuesto todo el día. Entonces yo cogí mi moto, mi Aerox, que era espectacular, que me le había puesto un tubo arro preparado y tal. Entonces iba a la casa de las monjas y voy a rezar. Entonces yo cuando me llega el primer día con la chupa, con el casco, además yo me había puesto una visera negra de estas porque mola, ¿no? Y entonces entro, me pongo delante de Jesús Eucaristía buscando la verdad. ¿Dónde está la felicidad? ¿Dónde está la verdad? Porque no la encuentro aquí, esto me están engañando en una vida acomodada, en una vida de dinero, en una vida simplemente buscar los placeres de forma desordenada, en el postureo, ¿no? En lo que digan los demás de mí, en mi ambiente, en mi colegio, en las niñas que te gustan, en lo que sea, y dices, te quedas vacío. Entonces yo buscaba dónde estaba la verdad, la verdadera felicidad. Y entonces yo me puse a leer el Evangelio y en un momento leí una frase que me cambió mi vida para siempre, que la dice Jesús en la última cena, y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y entonces yo ese día experimenté el amor de Dios, supe con certeza que Jesucristo era la verdad, era el Dios, era la verdad que buscaba, y cuando uno experimenta el amor de Dios en su vida, todo lo demás se hace pequeño, no te puedes conformar con nada menos. Y quieres transformar tu vida con el amor de Jesús. Seguí leyendo la Biblia y me tocó la primera carta de San Juan y dice que Dios es amor y que Dios te ama con locura. Y digo, yo no me he enterado de nada de catequesis todos estos años. ¿Sabes? Que Jesús es la verdad, que Dios es amor, que Dios te ama, que te quiere feliz. Y entonces empecé a entrar en esta vida de oración de Jesús. Tanto es así que yo en Instagram hice una encuesta a la gente de cómo te encontraste con Jesús. Por Instagram, ¿no? ¿Y sabéis lo que contestó? El 80% de la gente dijo, yo me encontré con Dios, con Jesús, delante de Jesús Eucaristía. Y yo pensé, es impresionante, no me debería sorprender, ¿verdad? Porque Jesús está vivo en la Eucaristía. Pero a la vez me pareció impresionante, porque es ahí donde realmente nos transforma el corazón. Y entonces a mí lo que ocurrió es que la fe, cuando llega la fe, automáticamente te lleva a la caridad, te lleva a las obras. Y entró una mujer en mi vida que es Madre Teresa de Calcuta. Yo empecé a rezar la estampa de Madre Teresa todos los días, antes de conocer a José María. Y empecé a rezarla para que me enseñara a servir a los pobres, a hacer obras de misericordia, porque es muy difícil ayudar a la gente necesitada. Si es difícil ayudarnos a nosotros mismos, imagínate a personas que tienen más problemas, más dificultades. Y ahí poco a poco iba rezando y unas cosas que me cambió la vida fue empezar a rezar todos los días. Y a mí me costaba muchísimo, porque después, yo me acuerdo ya, después de comer, comíamos en mi casa con mi hermano, alguna de mis hermanas, después yo veía el Más Deporte con el resumen del Madrid, pues soy católico, y después veíamos un capítulo de Friends, ¿sabes? Y yo decía, no, Dios me llama a ir a rezar un rato, y entonces me iba a rezar me costaba horrores, y yo ahora lo pienso y digo, pero sabía que Jesús me esperaba, y entonces ese contacto con Jesús me fue cambiando, y entonces es peligrosísimo. Ponerte delante de Jesús Eucaristía con la Biblia es peligrosísimo, porque pasan cosas, y Dios te transforma. Y por eso unas cosas que más me llamó la atención fue que empezó a entrar Madre Teresa en mi vida, y yo empecé a tener una relación personal con ella a través de la comunión de los santos. Y no sabéis lo que me ha cuidado estos años, Pepe, Madre Teresa. Que algo te he compartido, pero en situaciones tan difíciles, personales, en la misión, cómo he sentido su intercesión tan fuerte, tan bonito, que ahora os compartiré alguna cosita. Y entonces os cuento esto porque cuando yo, con 18 años, quería ir a casa de Ermita del Santo, mi madre no me dejaba porque era menor de edad, el día que cumplí 18 años, como mi madre dice, como tú haces siempre lo que te da la gana, pues me voy a casa de las misioneras y empecé a ayudar ahí, en la casa, y a ver a las hermanas. Y una cosa que me llamó la atención es, ¿por qué están tan contentas? Vino un amigo mío, yo estudié en CUNEF, empresariales, y entonces vino un amigo mío una noche a ayudar ahí a la casa y me dice, Chete, ¿qué se fuman estas monjas? Pues están contentísimas todo el día. Digo, no se fuman nada, tío. Tienen a Jesús, Eucaristía, el amor de Dios y la entrega a los demás, ¿no? Pero es realmente el testimonio de alegría. Con festinazione, con prisa alegre, salió la Virgen María.
Y por eso ahí empecé yo un camino, luego fui a Calcuta con 19 años, solo, 2 meses, a ver si Dios me quería, a lo mejor misionero de caridad, y volví con novia, entonces no, eso no funcionó. Que fue mi novia 6 años, que Pepe un día la conoció, paseando por la calle, que nos encontramos. Yo me dijo, no vas a ser capaz de dejar a la novia y tal. Y no fui capaz, fue Dios el que me sacó. Y entonces me sacó a otro camino, ¿no? Porque te roba el corazón. Pero fijaros, os cuento esto para hacer un poco de testimonio, es decir, que es Jesús el que llena nuestro corazón y lo que queremos compartir, a pesar de nuestras miserias, nuestras limitaciones, es la alegría del Evangelio, como decía el Papa Francisco, me encantaba, ¿no? Evangelii Gaudium, es la alegría. Y por eso, ahí, la siguiente diapositiva, me ha gustado mucho que está escuchando cosas del Papa León cuando era cardenal Prevost. Hay una entrevista que le hacen en Estados Unidos, en Chicago, de donde es él, en una parroquia, y él dice, una de las cosas que me ha llamado la atención es que dice que siempre se hablaba de discípulos y misioneros, ¿no? Pero que el Papa Francisco y él ha querido volver a recordar que hay que quitar el i. Entonces yo lo he tachado un poco ahí cutre, pero bueno, es discípulos misioneros. O sea, no, el ser misioneros es algo propio de todos los cristianos. Es anunciar lo que llevamos dentro, es esa vocación universal al apostolado del Concilio Vaticano II nos recordó, y es compartir tu alegría, compartir a Jesús. Y por eso es parte esencial de la vida cristiana, compartir lo que uno tiene dentro. La siguiente diapositiva es una frase de Lucas que dice que nosotros hablamos ex abundantia cordis, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, tú hablas de aquello que te llena el corazón. Por ejemplo, en el grupo de la parroquia Chicas Jóvenes se nota cuando uno está enamorada, porque viene a charlar y ¿de qué te habla? Pues del novio, que oye, que me he enamorado, o que me estoy metiendo fichas con un chico, a ver si me hace caso, porque está enamorada, le llena el corazón, ¿verdad? Luego tengo otro que me habla todo el rato del Atlético de Madrid, ¿sabes? Así que rezar por su conversión. Pero realmente uno habla lo que tiene en el corazón. Y por tanto, nosotros tenemos que llenarnos de Jesús, llenarnos del amor de Dios para compartirle y por eso conocer más a Jesús. El otro día una chica joven me decía, padre, ¿pero cómo puedo amar a Dios? Digo, si quieres amar a Dios, tienes que conocerle, porque solo se puede amar lo que se conoce. Me dice, ¿cómo puedo conocer a Dios? Digo, leyendo su vida. ¿Y dónde puedo leer su vida? Digo, en el Evangelio. Yo no tengo un Evangelio, toma, yo tengo uno aquí en el bolsillo. Y me dice, vale. Y dice, porque leyendo el Evangelio conocemos más a Jesús y podemos amarle más, podemos amarle mejor. Y entonces, cuando empiezas a rezar y seguir a Jesús, ya no solo empiezas como a vivir una vida, sacramental, sino que Jesús empieza a revelarte sus secretos de amor, sus secretos de la Trinidad, de su persona, del misterio de la vida de la gracia de un bautizado y tantas cosas, ¿no? Eso lo decía Catalina de Siena en el diálogo, dice, cuando uno busca a Dios no con un amor mercenario, fijaos la palabra que utiliza, que busca solo el subidón o el impacto, ¿no? O la emoción, sino que lo busca por puro amor de verdadero amante, entonces Dios, en la celda interior, le revela sus secretos. Y por eso qué bonito que tú y yo nos podamos primero llenar de Dios para poder compartirle. En la siguiente diapositiva, a mí me gusta mucho el cardenal John Henry Newman, San John Henry Newman, que su lema episcopal era Cor ad cor loquitur, el corazón habla al corazón. Y entonces, una de las cosas que se nota es que María, a mí me gusta mucho esto de los pastorcitos de Fátima, porque decía Sor Lucía que durante 9 meses el corazón de María, el corazón de Jesús latían al unísono y como que se llenaron de esa misma sangre, ese mismo amor, ¿no? Entonces, ¿cómo tú y yo podemos llenarnos de ese sagrado corazón de Jesús, del amor de Dios, hasta que palpite al unísono y poder transmitir lo que tienes en el corazón? Y se nota. Por ejemplo, unas cosas que dicen en redes sociales, no, es que lo que vende es la autenticidad, ¿sabes? Siempre te dicen esto, ¿no? Y la autenticidad, pero siempre ha vendido la autenticidad. ¿Y qué más, honestamente, que la autenticidad de un misionero? De una persona que a mí siempre a mí lo que me ha conquistado mi corazón, siempre lo he dicho, ha sido los misioneros, las misioneras, que están dispuestos a dejar su vida, su patria, su familia y todos sus planes de vida por un amor más grande que es Jesús y vivirlo con alegría. Y eso conquista.
Entonces yo después de ese encuentro en Calcuta empezamos a ir a trabajar con las misioneras de la Caridad a Burundi, con jóvenes, íbamos todos los veranos, ahora siguen yendo, y lo organiza Carlos Bobilla, que le conoce José María. Y yo quería ir este verano, pero no me han dado permiso, entonces esto es la obediencia. Y entonces empezamos a ir a Burundi y era lo que más puede convertir es el testimonio de caridad. Eso es lo más hermoso, lo más bello. Y era precioso poder compartir su trabajo y demás. Yo le decía a José María, somos misioneros, y me decía, no, es una experiencia misionera de verano. ¿Se lo habéis escuchado o no? ¿A qué lo dice? Y tiene toda la razón, ¿sabes? Pues uno va motivado de joven y tal. Y dice, pero bueno, es una experiencia también misionera de verano, de compartir pues esa forma de transmitir a Jesús. Y por eso, una de las cosas que yo quería poner de modelo a la Virgen María, y por tanto también a Madre Teresa, a todos los santos, es la siguiente diapositiva, y es que la misión es una superabundancia de la vida interior. Y es que María primero se llenó de Dios, y era una mujer de oración, de profunda vida de oración. Que es algo que decían a Madre Teresa, ¿cuál es tu secreto? Dice, simplemente mi secreto es que rezo. Me dice, ama la oración y el encuentro personal con Jesús. Que es una de las cosas que más me llamó la atención a mí desde pequeño, es verlas que tenían tanto tiempo de oración, especialmente delante de Jesús Eucaristía. Y por eso decía, hay un libro que se llama El alma de todo apostolado. Ahora hablaba con uno de vosotros, joven, que está súper emocionado, apostolado, misión y demás, y a mí me recuerda porque yo soy motivado también, entonces me encanta y tiro para adelante, pero me acuerdo que un sacerdote me dio un librito y me dijo, toma, un libro que te va a gustar, El alma de todo apostolado. ¿Alguno lo conoce? No, bueno, sí, tú sí. Es un clásico, y don José María también. Lo ha recomendado el Papa Francisco. Exacto, lo ha recomendado el Papa Francisco, lo recomendó San Pío X, entonces yo, ¿por qué? Llego con 19 años y este cura me dice, toma este libro, entonces me pongo a leer el libro, El alma de todo apostolado, recomendado por papas y tal, y es un libro que yo pensé que me iba a dar técnicas de evangelización, de cómo ser un misionero, de cómo dejarme la piel ahí en la cancha, en donde sea, y es un libro que prácticamente solo habla de oración, de vida interior y de liturgia. Como diciendo, y dice esta frase que es que el apostolado de la misión es una superabundancia de la vida interior. Una superabundancia de la vida interior. Y en María se ve con claridad que lo que sale de ella es lo que tiene dentro, que es a Jesús. Por eso aquí hay dos frases que me gustan, que hablan del corazón inmaculado de María, que es tan importante para Madre Teresa, para las misioneras de la caridad. Yo estuve mucho tiempo intentando investigar qué significa esto del corazón inmaculado de María. ¿Pero qué significa? Y cuando dicen que tienes que hacer el retiro de 40 days con el I Thirst, a través del corazón inmaculado de María, me dicen las monjas, ¿pero eso qué significa? ¿Sabes? Y digo, bueno, vamos a intentar verlo, pero es el misterio del mundo interior de María, ese vaciamiento y esa disposición pronta y alegre para cumplir la voluntad de Dios que se entrega al apostolado. Y entonces María, dice, conservaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Lucas lo dice 2 veces. Después del misterio de la encarnación de la Navidad y después, y ante el misterio de la Trinidad, cuando Jesús, con 12 años, le dice, ¿acaso no tengo que estar yo en las cosas de mi Padre? Entonces dice que María, la Inmaculada, se queda en silencio, sin palabras, ni ella es capaz de atisbar este misterio. Y dice, María conservaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Profunda vida interior de María. Y es ahí de donde sale a darse a los demás, de donde sale esa misión. Y es ella la que lleva a Jesús al mundo entero. El sí de María. Es María la que la lleva a toda la creación, a todo el orbe. Viene por María. Y por eso nosotros compartimos lo que llevamos dentro. Luego he puesto otra diapositiva que he llamado la felicidad. Y es que nosotros tenemos que compartir la felicidad. Creo que muchas veces, yo me acuerdo la primera vez que empecé a dar catequesis en la parroquia, cuando me convierto con 15 años, a los 16 empecé a dar catequesis en la parroquia, a hacer misión, y estaba en todo metido, ¿no? Y me acuerdo que mi párroco me decía, oye, pero acuérdate que puedes estar en las cosas de Dios y olvidarte del Dios de las cosas. Y dice, ¿has rezado hoy? Y yo le miraba y digo, no. Pero he dado catequesis, he ido al grupo, he hecho no sé qué tal. Y dice, bueno, pero tu momento con Jesús. Y entonces nosotros compartimos la felicidad después de estar con el encuentro con Jesús, con la vida de oración. Y María, fíjate que la primera bienaventuranza
del Evangelio es esta, es bienaventurada tú que has creído. Y es que la felicidad comienza con la fe, con aceptar a Dios. Escuché a un sacerdote de Madrid que decía que este es el mandamiento 0, que es déjate amar por Dios. Déjate amar por Dios. Luego llegan los demás. ¿Cómo puedo corresponder a un Dios tan bueno y tan grande? Y por eso el primer mensaje de la Virgen es un mensaje de felicidad, que es el Magnificat. Esta es la mejor canción de la historia de la humanidad, cantada por la Virgen María. Lo que tenía que haber sido eso. Aquí había un grupo de música, me han dicho, ¿no? Hatari, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis? Vosotras, ¿no? Todos, hay alguno más aquí, ¿no? Pues fijaros, esta es la primera canción de alabanza de la historia de la humanidad cantada por la Virgen María, lo que tenía que ser eso. Y es una canción fundamentalmente de alegría. Exulta mi alma de la alegría del Señor. Entonces, lo primero que tenemos que compartir es un mensaje de alegría, de felicidad. Chesterton, por ejemplo, en Ortodoxia dice que la felicidad es el gigantesco secreto del cristiano. Y Madre Teresa decía que la felicidad es consecuencia de un corazón ardiendo de amor. Y es compartir alegría, felicidad, no moralismos, no cumplir cosas. Eso viene después. Es compartir la alegría de Jesús. Por eso el Papa Francisco, a mí me encantaba, porque recordaba todo el rato que era evangelización alegre, Evangelii Gaudium, que siempre ha estado en la vida cristiana. Y por eso, la siguiente diapositiva, él decía una frase que dicen, ¿cómo se transmite la fe? O sea, un misionero, ¿cómo transmite la fe? Entonces, la fe se transmite por envidia. La fe se transmite por envidia. Apuntar eso en el móvil, eso es muy importante. Es decir, la fe siempre se ha transmitido, dicho en lenguaje teológico, el Papa Francisco se lo toma a San Pablo VI, ¿no? De Evangelii Nunciandi, que dice, la fe se transmite por atracción. Es decir, yo veo lo que tiene uno y yo quiero eso. O sea, ¿qué te hace feliz? ¿Por qué tienes un propósito por el que levantarte de la cama cada mañana? Cuando es la mayor crisis de los jóvenes de España. No, de los mayores también. Es que el otro día tuvimos un encuentro con el cardenal Cobo y dijo, lo que más le me pegó fuerte, porque dijo, lo que más le preocupaba era el grado de depresión y suicidio de los jóvenes. Y lo habló claro. Bueno, en fin, yo creo que hay que hablarlo claro y decir, oye, que es que Jesús te da un propósito para levantarte de la cama cada mañana, suficientemente grande para que siempre quieras tener un motivo por el que salir de la cama, por salir de tu cuarto, aportar algo al mundo. Y eso es Jesús. Por eso la fe se transmite y dice, oye, ¿este tío qué tiene dentro? ¿Por qué están tan contentas estas monjas que cuidan a los más pobres y que tienen una vida sacrificada? O sea, ¿por qué llevan con alegría una cruz, el sufrimiento, la muerte de un ser querido? ¿Qué es lo que tienen, ¿no? Y por eso el misionero es el que comparte una alegría, pero el que también la transmite por pura atracción de lo que llevas dentro. Llenarse de Jesús. Por eso la próxima diapositiva no se ve. Entonces será que no la tengo que decir. Vale, pues ya está, pasamos a la siguiente. Es que no me acuerdo ni qué iba. A ver. Bueno, no me acuerdo. Ah, sí, ya sé lo que era, perdonad. No, es que esto me gustó mucho de Benedicto XVI. Aunque no sé, esta es una foto de Colonia, que a mí me encanta esa foto, en Colonia 2005, JMJ, que yo fui. ¿Alguien fue de aquí? Hermana. No habían nacido. Ahí no habían nacido. Sí. Pues yo, pues espectacular, ¿verdad? Yo me acuerdo que organizamos de la parroquia, fui con novia y volví con otra, te lo prometo. Ahora lo pienso, horrible, horrible, horrible. Soy un pecador, salvado por la misericordia de Dios. No, pero ahora lo pienso y me río, pero sí, me da muy noviarme y tal, pero bueno. Y entonces lo hablaba en la parroquia, en ese sitio, no se me da cuenta esto, pero bueno, en ese sitio, en Marianfield, ¿verdad?, que era en Colonia, el Papa Benedicto XVI nos llamó una revolución, la revolución de los santos. Decía, la revolución de los santos, que es lo que cambia el mundo. Y entonces, Benedicto XVI decía, posteriormente decía, y nos habló de felicidad ahí, a los jóvenes, y decía que la Iglesia, fundamentalmente, desde sus inicios, se ha dedicado principalmente a tres cosas. A tres cosas. La primera es, la Iglesia siempre se ha dedicado a alabar a Dios. A alabar a Dios y por eso está la liturgia de los sacramentos. Lo segundo, no me acuerdo.
¿Qué era lo segundo? Ah, sí. A ver. No me acuerdo ya. Bueno, ahora me saldrá. Es que no consigo verlo en esto. A ver. No me acuerdo. Pero bueno, se ha dedicado siempre a alabar a Dios. No me acuerdo. Y la tercera, que es la más importante que quería decir, es siempre se ha dedicado a la misión y a evangelizar. Y decía que al comienzo de la Iglesia no había diócesis, no había edificios. 4 siglos casi estuvimos perseguidos, viviendo en las catacumbas, en iglesias domésticas. No había planes pastorales diocesanos, no había grupos pastorales de la parroquia jóvenes, no había dicasterios. Lo que había era misioneros. Lo que había era apóstoles y evangelizadores. Y por eso lo que es propio en la Iglesia no es tanto edificios, que bendito sea el Señor si podemos tener, mira, tenemos aquí San Lorenzo del Escorial, ¿no? Impresionante. Pero lo propio es que haya apóstoles, misioneros, evangelizadores. Y decía Benito XVI, siempre ha habido esto en la Iglesia, siempre. Y son cosas esenciales. Y por eso nosotros, en la siguiente diapositiva, lo que estamos haciendo como cristianos es, dime, Taracena. Gracias, Carlos. Eres un fenómeno. ¿Cómo se nota que te dedicas a las redes? No, no, exacto, perdonad, es eso. Decía, alabar a Dios en la liturgia, el servicio a los pobres, la caridad, exacto, gracias, y la misión, la evangelización. Siempre ha habido estas 3 cosas esenciales en la Iglesia, Benedicto XVI. Y por tanto, una de las cosas que nosotros tenemos que recordar es que algo esencial para la vocación cristiana es ser discípulos misioneros, sin el I. Somos todos misioneros, ahí donde estés, donde Dios te haya puesto, y fomentar esta conciencia misionera. Jesús dijo, id por todo el mundo y anunciad el evangelio a toda la creación. El otro día me dice uno, padre, es que estuvo en Venezuela predicando, que me encantó Venezuela, con unos ejercicios, y luego las misioneras en Argentina, y luego en Colombia, no sé dónde. Y le digo, ¿pero por qué hace esto? Y digo, pues porque Jesús, antes de ascender a los cielos, dijo, id por todo el mundo y anunciad el evangelio a toda la criatura, ¿no? Y entonces, nosotros tenemos ese mandato de Jesús, todos nosotros. El evangelio, la buena noticia de que Dios está vivo. El otro día tuvimos la fiesta de la resurrección en Madrid, que fue espectacular. Yo fui, me encantó. Iba un grupito de niños con sus padres y iba con gente, y entonces iban estos niños hablando y dice, oye, ¿pero qué pasa? Y les dije, es que nos han dicho que alguien que ha muerto está vivo. Entonces vamos todos a la plaza a ver quién es ese, qué ha pasado. ¿Me entiendes? Vamos a ver que alguien está vivo. Por eso este saludo que ha dicho ahora José María. Jesús está vivo y sigue cambiando el mundo. 1.400 millones de católicos, más de 2.000 cristianos en el mundo que conocen a Jesucristo y dónde tiene que llegar. Y por eso en la siguiente diapositiva pongo que la evangelización, la misión es esencial en la Iglesia y que la Iglesia existe para evangelizar. Es propio. Y aquí hay no sé si se ve la imagen, pero es de Pablo y Bernabé en Listra, que son grandes apóstoles, ¿no? Y se van a anunciar el evangelio. No conocían a nadie, no tenían iglesia, simplemente eran evangelizadores. Y por eso, seguimos dos diapositivas. A mí hay una parábola que me gusta mucho, la primera parábola de Jesús, que es la del sembrador. Y entonces, cuando iba con jóvenes en verano, a mí me gustaba mucho ir a dar la comunión a los enfermos. Y entonces iba leyendo el evangelio y me decían, y a algunos sitios que íbamos era duro, ¿sabes? Porque no todos los sitios vas a misionar es fácil. Y me dice, joder, Chete, esto es como dar cabezazos contra la pared y tal. ¿Y por qué venimos aquí? Y yo le decía, salió el sembrador a sembrar. Al siguiente caso, ¿por qué? Salió el sembrador a sembrar. Entonces, Dios nos pide sembrar, no ver el fruto. No sabes si vas a ver el fruto. Te pide sembrar la semilla y todos somos misioneros. Ahora me acuerdo una madre de familia que me contaron la siguiente historia. Y es que una madre de familia decía que tenía una gran inquietud de ser misionera. Y entonces se casó, quería ser misionera, se quedó embarazada, tuvo 5 niños y estaba cuidando a 5 niños en el parque y decía, pero Dios me llama a ser misionera, a ir al mundo entero. Y dice, bueno, pues Dios te quiere aquí con tu familia en el parque y esa es tu misión. Y entonces me contaba esto un sacerdote que se fue al parque a llevar a su niño y entonces una vecina empezó a ir al parque y entonces empezaron a hablar, se hicieron amigas,
La vecina le contó que había sido bautizada pero que no había vuelto a pisar la iglesia en su vida, y entonces empezaron a hacerse amigas, a compartir sus preocupaciones, lo que ella tenía dentro. Y entonces al poco tiempo le dijo, oye, ¿por qué no vienes conmigo un día a la parroquia? Vamos a ir a un retiro. Empezó a acercarle a la fe y esta mujer volvió a Dios. Y no solo eso, sino que acercó a sus 4 hijos y a su marido a la iglesia, ¿no? Porque al final las que mandan en la iglesia son las mujeres, ¿eh? Eso o sea, está clarísimo. Pero bueno. Y entonces entonces pasa el tiempo y a los meses a la madre de los 5 le encuentran un cáncer de páncreas fulminante y a los meses se muere. Y entonces ella, que había tenido esa inquietud misionera de ir al mundo entero y demás, y entonces se muere, pero lo viven con dolor, pero con sentido sobrenatural, con esperanza. Como decía San Pablo, nosotros lloramos porque tenemos corazón, pero nuestras lágrimas estarán bañadas de esperanza. Y entonces lo viven de tal manera que, bueno, se acerca a la iglesia y esta mujer, la de los 4, empieza a criarles. Y pasó el tiempo y ella pues plantó su semilla. Pues pasó el tiempo y de los 4 hijos, 3 de esta señora fueron sacerdotes. 2 de ellos misioneros fuera de España. Y la chica fue madre de familia, una familia católica estupenda y tal. Y ¿sabéis lo que? Cuando me conté esta historia yo pensé, esto es ser una misionera. Y esto es sembrar la semilla. No lo ha visto en vida, lo estará viendo desde el cielo, ¿sabes? Pero dime qué impacto ha tenido la conversación de una mujer, una madre de familia con inquietud misionera, llevando a su hijo al parque, que además estaba cansada, se sentía frustrada, y dice, bueno, yo aquí lo voy a compartir. Y el impacto que tuvo. Por eso, realmente todos somos discípulos misioneros, todos estamos llamados a compartir la misión. Y yo me acuerdo de esto porque yo estudié en el seminario con seminaristas de la iglesia clandestina china. Y me tocó estar 5 años con ellos, fueron mis hermanos, me ayudó muchísimo. Me pidieron que les ayudara con la teología, a pasarla un poco al chino, porque estaban aprendiendo español. Entonces fue muy interesante, porque explicar el helemorfismo aristotélico a los chinos era como, a ver cómo hago esto. Pero aprendí un montón, sobre todo me tocó 2 años en el jardín con ellos y tal. ¿Y sabes lo que me contaron? Que eran de la Mongolia interior de China, y algo que yo no sabía es, me dice, en China, me dice, en mi pueblo hay muchos católicos. Me dice, pero en el pueblo de al lado no hay ningún católico. Y digo, pues qué raro, ¿cómo que ninguno? Dice, no. Me dice, porque hay católicos en los pueblos donde llegó un misionero. Y me dice, es literalmente así. Hay católicos donde llegó un misionero. Y por eso realmente a todos nosotros Dios nos pide ser misioneros donde estés. Cada uno tendrá que discernir su lugar para compartir esta alegría. Y realmente nos estamos jugando cosas grandes. Hay algunos, esto es una teoría mía, pero hay algunos que dicen que el joven rico, que Jesús llamó a seguirle y que se fue triste, algunos dicen, pero bueno, que es el que había elegido para evangelizar China, ya sea, pero que luego no fue. No sé si sería así, al final no, yo no me quiero meter en la mente providencial de Dios, pero lo que quiero decir es que Dios quiere contar contigo y conmigo para evangelizar, para ser misioneros. Yo por eso ponía una foto en China, ¿no? de una iglesia en China, y cómo fueron a llevar realmente el amor de Jesús a tantos. Pues ahí llegó un misionero. Vamos a pasar una que aparece la samaritana, porque el venerable Fulton Sheen, que trabajó mucho en OMP, José María, ¿verdad? Y que además ayudó en la casa, en la Urbaniana que hay en Roma y tal. El venerable Fulton Sheen, que es de las personas que más me han influenciado a mí, sobre todo en lo que saco en Instagram y en YouTube y tal, él decía que el mejor ejemplo de misionero es el de Jesús con la mujer samaritana. Y es la mejor manera en la que se va fuera de su sitio de comodidad, Samaria, que se llevaban muy mal los de Samaria y los judíos de Galilea, incluso también los de Judea. Era como, yo sé, como los del Madrid y los del Barça, ¿sabes? Era como, había ahí un pique, pero grande además. Y entonces Jesús va a la samaritana y lo primero que hace es busca algo en común. No la moraliza, no la juzga, sino que le dice, dame de beber. Y dice, tú y yo tenemos algo en común, es que tenemos sed de agua. Y desde algo en común que era casi imposible, una mujer a mediodía, que tenía que ir a mediodía porque tenía mala fama y se llevaba mal con las otras mujeres seguro, y tal, y se va y la encuentra y dice, busca algo en común. Y desde algo en común, con amor, le hace sentir protagonista y le hace una inversión de papeles, una inversión de planos para hablarle las cosas del cielo.
lo que puede saciar su corazón. ¿Cuántos jóvenes y amigos vuestros pues realmente pueden buscar la felicidad en cosas que no llenan? En una vida acomodada, que estamos súper enganchados, ¿no? a scrollear en las redes, a una sociedad pansexualista, una sociedad más muy apegada al dinero, a las cosas, y les deja vacíos. Y dice, oye, yo también tengo esta sed de felicidad, pero mira dónde la he encontrado. Y entonces Jesús, junto a la samaritana, es verdaderamente el ejemplo del misionero que sale al encuentro, que no juzga, que la eleva. Por eso nosotros estamos llamados a ser como Jesús. Y yo quería ahora contaros algo más testimonial, ¿no? Yo, cuando me voy a Uruguay, que he estado 6 años ahí trabajando, un país con muy pocos católicos, o sea, Latinoamérica todos los países tienen por encima del 90% de cristianismo. Chile ha bajado el 78% más o menos por la crisis que ha habido y demás, ¿no? Y Uruguay es el 38%. Y del 38% solo practica el 3%. O sea, no va a misa ni el cura, casi, ¿sabes? entonces yo... Y además, ¿por qué fue eso? Porque llegó muy tarde la evangelización, sobre todo los jesuitas y los salesianos llegaron tarde, y porque comenzó muy pronto la secularización por un presidente que se quiso volver a casar, estilo Enrique VIII, no le dejaron, se enfadó y sacó todo el país. Entonces, fíjate que yo voy vestido así por Uruguay y no saben la mayor parte de la gente que eres cura. Te miras y dice, ¿tú eres cocinero? O sea, no sé, o sea, no saben muy bien, ¿eh? Y entonces, yo cuando llego ahí, ¿por qué te ríes? ¿Es verdad? Un cocinero. Perfecto. ¿A que sí? Puede ser, ¿no? Un negro así, ven aquí algo blanco y dice un cocinero y tal. Y entonces, yo cuando llegué, lo primero que me pasó es que cuando me ordené sacerdote, yo me ordené en junio, pues en agosto las sisters, como bien sabe José María, celebran el Triduum, un Triduum, ¿no? En torno a la fiesta del Inmaculado Corazón de María. Y entonces me dicen que si ellas había llegado a Uruguay, les invité a mi ordenación, yo estaba haciendo la tesis en Madre Teresa, entonces claro, yo pensando, tengo sed, Madre Teresa, el tengo sed no le interesa a nadie, ni a Perry, pero a ellas y a mí nos encanta, entonces voy ahí 3 días como el parque de atracciones para nosotros, ¿no? Y entonces me voy ahí y me dicen, padre, ¿puedes venir a predicarnos el Triduum? Digo, muchísima ilusión y tal, para mí era como, o sea, para mí son como madres, ¿no? En muchos casos. Y entonces me hice ir al Triduum. Entonces voy a predicarles, se juntaron de las casas, varios del Cono Sur, y me dicen, padre, pero prepárate que aquí es duro. Digo, hermanas, hemos estado en 1000 sitios, en África, en Haití, en Calcuta, en Burundi, en Ruanda, hermana, en muchos sitios. Y me dice, no, prepárate. Y entonces, nada, yo me preparé el Triduum, y entonces el Triduum, que es, yo le iba dando las 3 partes del carisma de las misiones de la caridad, que es Loving Trust, amor confiado, Total Surrender, que es total abandono, y Cheerfulness, alegría, ¿vale? Como 3 partes, y se lo estructuré en plan cura recién ordenado, pues la samaritana, la fiesta de las tiendas, la cruz, y yo iba ahí con mi esquema ahí, ¿no? Como todo preparado. Y entonces el primer día me pongo a predicar y claro, veo que me pongo a predicar y no sé qué, y veo que hay un tiroteo, empieza a haber un tiroteo, entonces toda la noche ha habido tiroteos, pero tan cerca en la puerta, ¿no. Entonces ya le miro a la superiora, que era una de Zamora, no sé si conoces, Sister Estelle, esa la conoce Sister Estelle, que era la superiora, y entonces le digo, Sister, ¿qué hacemos? Y me dice, no, para, padre, no, o sea, da igual. Y me dice, no, ahora vamos a tener que salir. Mira que le he dicho a estos niños, a estos chicos, que no jueguen con pistolas y tal. Y yo, está bien y tal. Y entonces, ¿qué pasa? Vale. Y entonces me salgo tal y me dice, es que luego además se pelean y luego hay que curarles y luego no sé cuánto y los pobres. Y entonces me quedé impresionado sobre todo, además había una niña de Madrid, que era del barrio Salamanca, que se metió monja y su madre no quería que fuera monja y tal, pero bueno. Y entonces era la alegría de vivir cerca de Jesús, compartirlo en cualquier lugar como uno pueda. Entonces yo cuando llegué a Uruguay, el obispo me dijo que había un terreno en la diócesis hace 70 años que quería construir un lugar de Dios. Y entonces me dijo, ¿te animás? Entonces yo he vivido con él estos años, ¿te animás? Y dije, sí. Y dice, vale. ¿Y alguna otra indicación? Me dice, no. Y entonces veo el terreno, entonces me pillé unos palés que había en un supermercado, los monté en una camioneta y me compré una mesa de plástico. Esa fue mi primera inversión. Mesa de plástico y altavoz JBL Bluetooth, ¿vale?
Y entonces dije, pues nada, me llevo para celebrar la misa. Entonces empecé a celebrar la misa al aire libre y tenía 3 viejas y yo, y la gente pensaba que era un pastor protestante, yo qué sé qué era eso, ¿sabes? Y entonces poco a poco, bueno, 3 viejas, 4 viejas, 15 viejecillas, luego un tal joven, luego vienen 2 a cantar. Y entonces mi obispo me dice, no, viene gente del supermercado y me dice, ¿hay alguien ahí? ¿Ese es católico? Decía, ese es católico porque habla de Jesucristo Salvador, como si solo los protestantes pueden hablar de Jesucristo Salvador. Y entonces mi obispo se reía y venía conmigo ahí a confesar, a celebrar la misa. Y a mí me impresionó, en un sitio tan arduo, tan duro, cómo realmente al hablar de Jesús, el santuario fue el santuario de la Divina Misericordia, a mí me fascina la Divina Misericordia, y ver cómo ante el encuentro de un Jesús que te salva, que te sana el corazón, que te ama como eres, que lo puede hacer todo nuevo, que te invita a un camino más grande, ese es lo que conquista. Y inauguramos todo el día de la Inmaculada Concepción de María, el día de la Virgen. Y realmente lo que más me impresionó es la falta de esperanza. Yo no lo he visto ni en África ni en ningún sitio. ¿Quién es la hermana de Ruanda? ¿Dónde estás, hermana? Ahí, que me impresionó. ¿Son varias de Ruanda? Ah, sí, 3. Pues me impresionó. Yo estuve en Kibeho, en Butare, que íbamos a Burundi con los jóvenes y me escapé a ver el santuario mariano. Qué devoción a María tenían ahí. Voy a terminar con esto, porque sí. Y entonces voy al santuario, entonces hay unas apariciones aprobadas por la iglesia. No sé si alguien lo conoce. Lo conocéis, hermano, mucha gente lo conoce. Y entonces, ¿qué pasa? Voy con 2 sacerdotes amigos míos, vamos al santuario, está en la zona más pobre de Ruanda, ¿no? El sur es de lo más pobre, ¿o no, hermanas? ¿Me entendéis? Vale, no sé, veo ahí como callada. Y entonces me voy a rezar al santuario y por la noche le digo al sacerdote, vamos a aprovechar y nos vamos a rezar ahí. Y empezaron a llegar mujeres, pero dice, más de 1000 mujeres al santuario por la noche. Y se pusieron a cantar, a bailar, ya sabes cómo bailáis en África, y a bailar, y a alabar a la Virgen, y no sé cuántos y tal. Y yo estaba impresionado. Pero lo que me llamó la atención es que solo eran mujeres. Y vosotros ya sabéis por qué. Porque les pregunté, digo, ¿qué ha pasado? Y me dice, es que muchas de ellas perdieron a su marido y a sus hijos en el genocidio. Y solo en la Virgen de los Dolores, de los 7 dolores, encuentran esperanza. Y vienen aquí a alabar a María, porque María sabe lo que es perder a un hijo, y en vez de llenarse de resentimiento o de amargura, sabe llenarse de serenidad y de esperanza. Y por eso yo termino pidiéndole a la Virgen María que ella sea la que nos ayude a llevar a Jesús, que nos llene de la parresía, del fuego del Espíritu Santo. Que eso decía el Papa Francisco, ¿no? La parresía, como ese fuego, esa pasión para transmitir a Jesús, porque solo lo que tienes en el corazón lo puedes transmitir con esa pasión. Por eso yo termino en la última diapositiva, que la Virgen María, esto lo dijo el Papa Francisco, se lo voy a robar, que decía que es la influencer de Dios. Es la que intenta llevar a los demás a Jesús. ¿Está o no? No. ¿Qué ha pasado? Sí, que está. Sí. Bueno, ahí está, ¿ves? Hemos llegado. Por eso vamos a pedirle a la Virgen María, que es la verdadera misionera, que ella nos ayude primero a llenarnos de Jesús, para poder luego transmitirlo con ese fuego del Espíritu Santo y que muchas personas puedan encontrar la alegría de Jesús, que lo necesitan. Porque en el fondo, el misionero es un sediento diciéndole a otro sediento dónde hay agua para beber. Así que nada, lo dejamos aquí y es un gusto haber compartido con vosotros. Le pido a la Virgen María que nos llene de Jesús y de esa fuerza para ser misioneros. Muchas gracias.